¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca. Para mí es un honor, es un gusto estar con ustedes nuevamente para escudriñar la Sagrada Escritura. Continuamos esta semana con nuestro estudio de la vid verdadera, que ya va encaminándose al final de nuestros estudios. Han sido varias partes las que hemos visto. Estamos ya prontos a terminar este estudio de la vid verdadera. Ya estaremos viendo otro tema, pero por hoy nos vamos a centrar nuevamente en él para irlo concluyendo. Y bueno, vamos a orar para continuar con nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres generoso, porque eres tan bondadoso con cada uno de nosotros, porque nos permites la vida, Señor, porque nos permites, Señor, estar todavía, Señor, estar sanos, Padre, y poder, Señor, tener vida para amistarnos, Señor, con aquel con el que tenemos problemas, Señor, ponernos a cuentas contigo, Padre, y pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, que tú, Señor, seas quien haga nuestros caminos derechos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Te pedimos, oh Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo, quitando, Señor, todo tapón, Señor, espiritual, toda venda espiritual, Señor. Que tu palabra, Señor, sea establecida en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Y que también, Señor, la pongamos por obra, porque eso es lo más importante, Señor. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento, Padre? Aprender tantas cosas, Señor, si no lo ponemos por obra. Lo que trae efectividad de la palabra en nuestras vidas es ponerla por obra, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, a los amigos y amigas, Señor, que como cada lunes, Señor, nos favorecen, Señor, con ahí, Señor, con su atención, Padre. Gracias te doy por sus vidas, mi Dios. Y te pido también, Señor, por todos aquellos, Señor, que a través de las redes sociales, a través de Facebook, Señor, a través de YouTube, Padre, puedan ver este mensaje, Señor, este estudio, Señor, de manera diferida. Yo te pido que tú, Señor, bendigas a cada persona, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dirigiendo mis labios, Señor, mis palabras a través de tu escritura, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la vid verdadera. Hemos estado estudiando el mensaje que el Señor Jesús quería dejarle, no solo a sus discípulos, sino a todos y cada uno de nosotros, sus hijos, porque hay que recordar, creo que he sido muy enfática en ello, tenemos que recordar, hermano, que estas enseñanzas el Señor la dejó para sus hijos, para ti, para mí, para todos aquellos que lo hemos recibido como único y suficiente Salvador y que queremos guiarnos por sus reglas, por sus estatutos que Él ha establecido para ti, para mí, porque el seguirlos, el ser obedientes trae vida a nuestras vidas. Entonces, esta enseñanza de la vida verdadera que el Señor quería que quedara bien establecida en los corazones de sus discípulos y que al paso del tiempo también esta misma enseñanza es para ti, para mí, para todo el que ha de venir, el que ha de añadirse a las filas del ejército tan grande de Dios. Y hemos estado viendo todo ello. Y la semana pasada estábamos hablando del permanecer. ¿Te acuerdas que decíamos que es importante que permanezcamos porque dice su palabra que separados de Él nada podemos hacer, absolutamente nada? Si comenzamos a través de nuestro ministerio o a través de una enseñanza que estemos dando ya con una proyección personal, entonces deja de tener el efecto que debe de tener, porque nosotros, vuelvo a recordarte, solamente somos una herramienta, solamente somos el conducto que Dios usa para alcanzar al pecador.
Algún día tú y yo fuimos alcanzados a través de una herramienta que Dios usó, de una persona que Dios usó para llevar el mensaje de salvación a tu vida y a mi vida, y que ahora nosotros también somos ese vehículo a través del cual el Señor llega a las personas. Entonces, es importante, sí, que sepamos de la palabra, que la escudriñemos, que estudiemos, pero sobre todo que permanezcamos. Porque decíamos en el ejemplo de la vid, cuando el Señor les mostró desde un pámpano que estaba en el piso ahí, sin que le diera la luz, sin que le diera el aire, todo lleno de polvo, y que venía a ser un pámpano pues estéril, vacío, sin fruto, otro que estaba ahí agarrado a la vid, pero que a lo mejor no estaba bien sostenido de esa vid y estaba dando fruto a medias, y también les mostró un pámpano que estaba bien nacido de la vid, bien sostenido, de todos los preceptos, de todo aquello que esas herramientas que el Señor nos da para permanecer, así como la vid, el labrador dota de algo para que ese pámpano, ¿verdad?, esté ahí sostenido de la vid, pero sobre todo de una barda apropiada para que esté ahí, le dé el sol, el oxígeno, todo, y sea un pámpano productivo. Y así mismo en nuestras vidas el Señor quería mostrarnos a través de esta enseñanza que en cualquiera en cualquier etapa en la que tú y yo nos encontremos hay esperanza. Lo único que el Señor también habla de ese pámpano que no permanece asido, que por X o Y se aleja, se va y no quiere nada con Dios. Es un pámpano que ha perdido toda oportunidad de productividad en el Señor. Entonces, mientras tú y yo estemos asidos al Señor, seguimos teniendo esa esperanza de poder ser levantados por el Señor, de que Él nos haga productivos en su nombre, a través de, dice su palabra, que Él nos da el querer como el hacer, pero siempre a través de su palabra. Esto quiere decir que cuando tú y yo venimos venimos a introducirnos, a empaparnos de la palabra, a través de la palabra vamos a querer, y no solamente querer, sino llevar a cabo, poner por obra la palabra. Entonces, hemos estado viendo sobre la importancia de permanecer. Y decíamos la semana pasada que, pues, comúnmente, ¿verdad?, cuando tenemos una amistad con alguien, pues lo que tratamos para que esa amistad permanezca, pues necesitamos de tiempos con esa persona, de platicar, de tiempos que nos lleve a conocernos el uno y al otro y establecer más la amistad. Entonces, vamos a ver algunos principios de permanecer en el Señor. Cuando comencemos por la persona, y esa persona es la persona de Jesucristo, en la cual vamos a permanecer, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que Él nos ama y que Él quiere compartir con nosotros su vida, esa vida que da vida, solamente así. Entonces habremos dado el paso más importante que podamos dar en nuestras vidas hacia la práctica de este permanecer. En la medida, este párrafo que acabamos de ver en nuestro estudio nos está hablando de que cuando verdaderamente nosotros comencemos a ponerle toda la atención a la persona del Señor Jesucristo, el cual va a emanar vida para ti, para mí, solamente así vamos a podernos dar cuenta cuando nosotros pongamos toda nuestra atención en Jesucristo, vamos a poder darnos cuenta de lo mucho que Él nos ama y de cómo Él quiere compartir su vida con cada uno de nosotros, sus hijos. Y en ese preciso momento, cuando tú y yo pongamos
una verdadera atención, un verdadero interés en la persona de Jesús y comenzar a escudriñar su palabra y empezar a tener tiempos con Dios, es entonces cuando tú y yo estaremos dando un paso bien importante para esa práctica de permanecer. La semana pasada te decía que no podemos permanecer en el Señor si no tenemos tiempos con Él, si no estudiamos la palabra, si no asistimos a la iglesia, si hacemos a un lado todo aquello que nos lleva a permanecer en Jesús, no lo podremos lograr. Cuando tú y yo comencemos a cifrar nuestra atención en aquel que dio la vida por ti, que dio la vida por mí, y comencemos a ver a través de la palabra, porque es a través de la palabra que podemos conocer su voluntad. Es ahí donde vamos a encontrar lo que Él espera de ti para mí. Cuando tú y yo nos sumerjamos en la palabra, entonces vamos a empezar a conocer a aquel que nos amó y que nos amó tanto que dio su vida misma por ti, por mí, para rescatarnos de una muerte inminente que tú y yo merecíamos, de una sentencia de muerte que tú y yo teníamos y que no íbamos a poder lograr salir ilesos o salir impecables si no hubiera sido por Jesús. Entonces, pensemos de nuevo, pensemos por un momento el lugar donde se encuentra la vid. ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde estamos nosotros como pámpanos? Eso tenemos que pensarlo y decir, bueno, ¿dónde está Jesús? Jesús está en nuestros corazones porque le recibimos. Jesús es nuestro Salvador, pero tenemos que pensar nosotros como pámpanos, ¿dónde nos encontramos? Sabemos dónde está Jesús, pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos asidos de Él? ¿Estamos aferrados a sus promesas? ¿Estamos llenando nuestro espíritu de su palabra? Porque podríamos hacernos una pregunta. ¿Por qué nos habría de dar Jesús la imagen de un ser vivo cuya fuerza vital, la savia, esa que va ahí, así como nosotros, ¿verdad? En nuestras venas está la sangre que es la que nos da vida, así en las plantas, ¿verdad? La savia es lo que da vida a aquella planta y la que da vida al fruto, a la hoja, si está bien nacida de esa planta. Y dice, se encuentra misteriosamente escondida a la vista, ¿sí? Aunque vemos la planta, no podemos ver la savia, ¿verdad? Que es la que va llevando vida hacia todas las ramificaciones, en este caso de la vida, hablando materialmente de la vid, de la planta. No podemos verla, no podemos ver a Jesús, que es el que nos da vida, pero sabemos que ahí está y que si permanecemos en Él a través de su palabra, a través del estudio de la palabra, a través de tiempos establecidos para tener comunión con Dios, para tener intimidad con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la asistencia a la iglesia, a través de tu servicio a Dios, ¿verdad? Decíamos que todo esto viene siendo el resultado de tu relación con Dios. Si la estamos cultivando, si la estamos ahí constantemente alimentándonos con la palabra de Dios, indudablemente el resultado va a ser obras correctas, fruto correcto que sirva para gloria y honra del Señor. Y que cada vez que nosotros estemos estableciendo más tiempos con Dios, buscándole a Dios, estableciendo la palabra en nuestra mente, en nuestros corazones y poniéndola por obra, veremos que los resultados serán diferentes, porque es entonces que nuestro espíritu estará rendido al Espíritu Santo y entonces nuestro espíritu tendrá deseo de hacer lo que le agrada al Padre, de hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, que sea honrar a Jesús, honrar a Dios a través de esa savia, a través de esa vida que fluye a través de la palabra, que no podemos verla, pero que la recibimos. Dice la palabra que la palabra es viva y eficaz. Y dice que
nosotros somos santificados a través del lavamiento de la palabra. La palabra nos lava, nos limpia, nos transforma, nos restaura. Entonces, una de las razones podría ser que en el permanecer, lo que sucede en la superficie no cuenta. Lo que cuenta es lo que está pasando dentro. Y eso es verdad, hermanos. Porque acuérdate, recuerda que muchas veces, ¿verdad? La apariencia, ¿verdad? A veces juzgamos, dicen por ahí, ¿verdad? Que a veces juzgamos a veces a una persona por su exterior, ¿verdad? Y decimos, ay, este hermanito o esta hermanita es súper, súper espiritual, súper eso, pero su interior está tan lejos de Dios. Entonces, aquí dice nuestro estudio que aquí lo importante o una de las razones del permanecer, lo que sucede en la superficie no es tan importante, sino lo que cuenta es lo que está pasando adentro. ¿Por qué? Porque en lo que pasa, en la transformación verdadera y real que sucede en tu interior por la intervención de Dios en nuestras vidas, a través de la poda, a través de la limpieza que Dios hace en nuestras vidas, a través de ese cambio interior verdadero que está viendo nuestras vidas, se va a notar en el exterior que estamos permaneciendo en el Señor Jesús. El permanecer comienza con unas disciplinas espirituales visibles, como la lectura de la Biblia y la oración. Sin embargo, tal vez les sorprenda descubrir que podemos hacer estas cosas durante años sin permanecer. Es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Podemos servir al Señor, podemos estudiar la palabra, podemos hacer muchas cosas que puedan mostrarle al mundo, ¿verdad? Que probablemente somos hijos de Dios por todas esas cosas que hacemos, pero probablemente en nuestro interior o en nuestra vida donde nadie nos vea, no somos lo que decimos con nuestros labios que somos. Entonces, podemos hacer muchas cosas visibles. Por eso nuestro estudio dice que aquí el permanecer va más allá de lo que se ve exteriormente, sino que va a lo que está sucediendo en nuestro interior. Porque cuando sucede en nuestro interior ese cambio verdadero por parte de Dios, porque le damos autoridad en nuestras vidas, le damos la autoridad para que entre a cualquier área de nuestras vidas, para que limpie, para que restaure, para que nos transforme. Entonces, donde quiera que estemos, en lo oculto o en lo público, seremos las mismas personas, mostrando el amor de Cristo en cualquiera de nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. No habrá una forma en la que nos portemos de manera simulada, sino que nuestro obrar será genuino en el Señor. Entonces, por eso es importante que entendamos que el verdadero cambio viene desde lo más profundo, el cambio no se da de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y llegará el momento en que tú y yo seremos un testimonio vivo. ¿Por qué? Porque donde quiera que estemos, sea en nuestra casa, sea allí, en lo más profundo de nuestra alcoba, seremos las mismas personas que somos cuando estamos delante de los demás. Ya nos actuaremos fingiendo, sino habrá un verdadero cambio, un verdadero testimonio que le dé gloria a Dios. Sin embargo, tal vez les sorprenda descubrir que podemos hacer todas estas cosas durante años sin permanecer. Y eso es verdad. Podemos ver grandes predicadores, podemos ver gentes que tienen años en el evangelio y que sin embargo, y que estudian la Biblia y que asisten a la iglesia y que incluso sirven a Dios,
pero que no hay un verdadero cambio en sus vidas en lo interior. Amén. Al fin y al cabo, leer un libro acerca de una persona no es lo mismo que conocer a la persona que escribió el libro. Y eso sí es cierto, hermanos. Podemos leer muchas veces la Biblia, ¿verdad? Hay gente que dice que ha leído tantas y tantas veces la Biblia, pero no ha habido una verdadera transformación en sus vidas. ¿Por qué? Porque podemos leer mucho la Biblia, pero no tener ni el más mínimo conocimiento de lo que es verdaderamente de Dios, de tener un verdadero encuentro con Él, conocer verdaderamente a la persona que escribió este libro. Entonces, hay una diferencia tremenda. El reto que hay en permanecer es siempre el de abrirse paso desde las actividades movidas por el deber hasta una relación viva y floreciente con Dios. Amén. Entonces dice aquí que el reto que hay en permanecer es siempre el de abrirse paso desde las actividades que son movidas por él. Es que tengo que hacerlo porque ya me eché el compromiso, porque tengo la obligación. Comienza, dice, desde ahí, abrirse paso desde ese punto donde hacemos las cosas por compromiso hasta abrirnos a una relación verdadera, viva y floreciente con nuestro Dios. Cuando nosotros tengamos una verdadera relación con Dios, entonces nos daremos cuenta que lo que hagamos con Dios no es porque tengo que hacerlo, porque ya me eché el compromiso, porque, híjole, porque ni tengo ganas, pero pues tengo que hacerlo. No, entonces nos daremos cuenta de que lo haremos porque es el gozo que sentimos de servir a nuestro Padre Celestial, porque eso nos llena, porque eso es beneficioso para nosotros mismos. Entonces, es bien importante esto, no limitarnos a leer la Biblia nada más o a estarle haciendo constantes peticiones a Él, sino escucharlo a Él, meditar en su palabra, escribir, tomar nota de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Cuando llega ese momento en que la palabra la sientes, que es para ti ese momento que el Señor te está hablando, anotar lo que en ese momento el Señor nos está diciendo y tratar de hacer que esos momentos que tengamos con el Señor, de estudiar la palabra, de oración, de intimidad con Dios, sean verdaderamente sinceros, profundos e íntimos en la medida en que sea posible. Y cuando comencemos a hacer este tipo de cosas, hermano, comencemos a tomarle seriedad a esa relación con Dios, nuestra vida va a cambiar y nos vamos a dar cuenta que a veces cuando comenzamos con 5 minutos y se nos hacía tedioso y, ay, es que estoy orando y ya no sé más qué decir, va a llegar el momento en que vas a estar orando media hora, 1 hora y ni vas a sentir el tiempo, que cuando te des cuenta vas a decir, ay, increíble, estuve orando 1 hora y ni sentí el tiempo, porque vas a encontrarle el gozo de estar platicando con tu Señor. Entonces, tenemos que descubrir ese tipo de experiencia en nuestras vidas y de ver detenidamente la forma en que debemos de utilizar el tiempo con nuestro Dios. El primer principio para permanecer en el Señor es abrirse paso hasta el permanecer. Tenemos que profundizar la calidad de los momentos de devoción con Dios. Ese es el primer principio, el número 1, el que nos vayamos abriendo paso de ya no estar o no de buscar a Dios, porque pues es que es parte de, y pues lo tengo que hacer, no, sino de profundizar verdaderamente en la calidad de tiempo, del momento
que queremos estar con Dios, de mi devoción con Dios, de ese tiempo en el cual quiero recibir, quiero llenarme de mi Señor, quiero derramarme delante de Dios y exponerle todo lo que me pasa. Entonces, no estamos diciendo tiempo de devocional, estamos diciendo de nuestra devoción con Dios, de ese deseo ferviente de estar con Dios, de tener tiempos con Él. Y esto podría indicar que la razón de ser en esos momentos con Dios es hacer un tiempo donde nosotros hagamos nuestras devociones delante de Él. La palabra devoción, en el sentido bíblico, es algo que ha sido apartado para Dios. Entonces, por eso, aquí en nuestro estudio nos los marca el estudio como momentos de devoción con Dios, no devocionales con Dios, sino un tiempo de devoción con Dios. Y decimos aquí, dice aquí nuestro estudio, que la palabra devoción en el sentido bíblico quiere decir apartado para Dios. Entonces, cuando decimos que la calidad de mis momentos de devoción con Dios, quiere decir la calidad de mis momentos, de mis tiempos, de apartarme de todo lo que pueda estorbarme, de todo lo que me quite la atención de estar con Dios, de apartar ese tiempo, de apartarme para Él, para que Él me limpie, me santifique con su palabra. Mira lo que dice en el Salmo 27, versículo 4, David expresa su anhelo de pasar ese tiempo de momentos con Dios y dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que David decía, ¿verdad? Dice: una cosa he demandado a Jehová, deseo estar en la casa de Jehová, decía David, y eso lo voy a buscar de constante, estar en su casa, estar en su presencia. Acuérdate que los profetas, ¿verdad? Decían en cuya presencia estoy, decían ellos, hablaban de un permanecer constante delante de la presencia de Dios. Y dice David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hagamos nuestras esas palabras, hermanos, porque eso es una manera tremenda en la cual podemos alcanzar ese permanecer en el Señor. El que estemos en su casa, el que estemos delante de su presencia, buscándole de constante, de diario, no de cada 8 días que voy a la iglesia, sino de cada día estar en su presencia, buscar su rostro, buscar tener tiempos de calidad, que nos apartemos de todo lo que nos rodea por un tiempo determinado, no sé, 1 hora, el tiempo que tú determines, pero que sea un tiempo el cual únicamente lo más importante sea Dios para ti, para que tú recibas esa santificación por parte de Dios a través de su palabra. Todas las sugerencias prácticas que siguen son destinadas a ayudarnos para que creer, todas las sugerencias prácticas que nos va a seguir dando nuestro estudio son para ayudarnos, para que creamos en el Dios verdadero y para que disfrutemos momentos apartados con la persona de Dios. Necesitamos hacer tiempos apartados exclusivamente para nuestra devoción con Dios, para que únicamente estemos escuchando su voz. Aparte del tipo de momento que va a edificar nuestra relación con Dios. Algunos cristianos, ¿verdad?, que llegamos a conocer,
Tratan de tener sus momentos personales significativos con Dios inmediatamente antes de acostarse, pero aún no he encontrado un líder espiritual respetable en toda la historia que tuviera sus devocionales por la noche. Entonces, aquí nos está diciendo algo bien importante, nuestro estudio, ¿verdad? Nos está diciendo que hay personas, ¿verdad? Hay personas que su momento devocional con Dios, su momento de devoción con Dios únicamente existe cuando, antes de irse a acostar. Y eso, un momento así totalmente fugaz. Y no es así, hermanos. Nuestra relación con Dios debe de ser en todo momento, desde que nos levantamos, incluso, no sé si te ha pasado a ti, pero hay veces que está uno dormido y te viene la palabra de Dios a tu cabeza. O te despiertas, a mí me ha pasado, me despierto y lo primero que hago es comenzar a recitar en mi mente la palabra de Dios. Amén. Entonces, necesitamos tiempos de devoción a Dios, independientemente de que todo el día tengas una relación con Dios, de que haya un tiempo específico. Porque el irnos a la cama y orar antes de irnos a la cama, pues eso debe de ser siempre. Pero un tiempo con Dios, que tú apartes, en el principio de todos nuestros estudios hablábamos de eso, ¿verdad? De buscar un lugar donde nos sentamos cómodos, donde podamos estudiar la palabra, donde podamos meditar en la palabra, donde podamos tener un tiempo de oración con Dios. Y es la manera como vamos a ir teniendo esos tiempos de devoción en el Señor y que además nos va a llevar a que seamos edificados, a que seamos alimentados, a que nuestro espíritu sea alimentado a través de la palabra de Dios. Y bueno, aquí dice nuestro estudio, dice, a menos de que usted se levante temprano, es poco probable que se abra paso hasta una relación más profunda con Dios. Aparte, un momento importante y un lugar privado donde pueda leer y escribir con comodidad, pensar, estudiar, hablar con Dios en voz alta y, si es necesario, hasta llorar delante de la presencia de Dios. Acuérdate que cuando venimos al Señor muchas veces también lloramos y muchas veces no es de dolor, muchas veces es de gozo, de estar ahí sintiendo la presencia de Dios y nos lleva a derramar lágrimas de gozo. También hay que saborear la palabra que Dios nos dirija. Cuando leemos la Biblia, tenemos que recibirla, saborearla como si fuera comida, como un tesoro, como una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Y eso es cierto, hermanos. Te he dicho y lo hemos estudiado, ¿verdad? Que la palabra de Dios, así como al hombre o a la mujer que va y se ejercita en un gimnasio, ¿verdad? Para tener saludable su cuerpo. Así también nosotros, nuestro gimnasio espiritual es la palabra de Dios, porque ahí nos vamos a ejercitar y aquellos músculos espirituales que ni sabíamos que existían, a través de la palabra, del estudio de la palabra, de que la comamos, de que la devoremos, nos va a llevar a tener un espíritu saludable y a ejercitar todos aquellos músculos espirituales que no sabíamos que los teníamos y que ahora los ejercitemos a través del estudio de la palabra, de poner por obra la palabra, y nos vamos a dar cuenta, cuando estemos en un aprieto, en una circunstancia, nos vamos a dar cuenta que esos músculos espirituales han sido ejercitados de tal manera que no vamos a ser vencidos con facilidad, porque la palabra está siendo ejercitada, la estamos poniendo por obra y ahora ya no estamos como que cualquier viento de doctrina nos tire. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejercitados en la palabra. Entonces, tenemos que recibir la palabra porque es lo que Dios nos dice cada día a través de ella y tenemos que saborearla
como si fuera comida, comida que va a ser deliciosa y que nos va a nutrir, vamos a nutrir el espíritu y que vamos a fortalecerlo. También la tenemos que ver como un tesoro, un hermoso tesoro de donde vamos a sacar grandes y maravillosas promesas, riquezas que están establecidas en la palabra y que son para ti y que son para mí. Y también leerla como una carta de amor de Dios hacia cada uno de nosotros, porque ahí están sus palabras de amor para con nosotros. Dice el Señor, te amé tanto que di a mi Hijo unigénito, para que no mueras eternamente, sino para que vivas allá en la eternidad conmigo. Recordemos que estamos leyendo para encontrarnos con alguien. Cuando leemos, cuando escudriñamos la palabra, estamos leyendo a alguien que escribió este libro y estamos encontrándolo en las páginas de la palabra de Dios. Tenemos que meditar en todo lo que leemos. Dice la palabra de Dios que debemos meditar en su palabra, escudriñarla, meditarla, estar estudiándola, porque en ella hay vida, hermanos, y no solamente estudiarla y meditar en ella, sino aplicarla a nuestra vida diaria, llevarla a cabo cada día de nuestras vidas, en cualquiera de las circunstancias por la que estemos pasando, debemos ponerla por obra. Debemos de dejar que penetre hasta el centro mismo de nuestra ser, de nuestro ser. Y mientras leemos la palabra, debemos de esperar que Él, Dios amado y misericordioso, establezca una comunión, una comunicación, una comunión con cada uno de nosotros. Pablo nos aconseja en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de ustedes. Entonces, cuando tú y yo nos sumergimos en la palabra, la estudiamos, la ponemos por obra, entonces eso quiere decir que la palabra de Dios está morando en nosotros en abundancia, de tal manera que en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras palabras, en cada una de las circunstancias por las que pasemos, la palabra de Dios la vamos a poner por obra. Debemos de hablarle a Él, a Dios, pero también debemos de escucharlo. Con demasiada frecuencia, cuando nos ponemos a orar, tratamos a Dios como si fuera una especie de fuerza mística situada por ahí en el espacio. No sé si a ti te ha pasado, pero hay muchas personas, ¿verdad?, que ha habido algún momento en nuestras vidas que nos ponemos a orar y tratamos a Dios como, pues sí, sabemos que está por ahí, sabemos que nos escucha, que nos está escuchando. Pero Dios en realidad, hermanos, quiere que tú y yo le hablemos como platicamos con un amigo, con esa confianza de vaciarnos con el amigo. Él quiere oír nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, pero también quiere escuchar nuestra alabanza y nuestro agradecimiento. Él no quiere nada más que acudamos solamente cuando tengamos necesidades, preocupaciones, enfermedades. No, Él también quiere que nos acerquemos a Él, a alabarlo, a agradecerle por todo lo que nos da cada día. El simple hecho de abrir nuestros ojos a un nuevo día es un motivo para que nosotros le agradezcamos, para que le alabemos, porque en su soberanía nos ha permitido todavía la vida para estar aquí, para poder estar con nuestras familias, pero lo más importante, para poder disfrutar de todas las cosas, de toda su creación y poderle dar gracias porque estamos, porque tenemos una familia, porque estamos bien. Amén. Arriesguémonos, hermanos, arriesguémonos a ser verdaderamente sinceros y a esperar
los criterios de Él como respuesta. Lo que Él determine, el criterio que Él tiene para ver nuestra petición y cómo lo determine Él para nuestras vidas, debemos de aceptar la respuesta de Dios. Así sea uno, ¿verdad? Porque hay veces que Dios no nos da la respuesta que nosotros esperamos, pero indudablemente la respuesta que nos dé va a ser la correcta y lo que Él sabe que nos conviene más para cada uno de nosotros. Tomémonos un tiempo para permanecer tranquilos delante de Él y decidámonos buscar al Señor hasta que los encontremos. Entonces, hay que tomarnos un tiempo para permanecer tranquilos delante de Él, para escuchar su voz, escuchar lo que Él tiene para nosotros y sigamos buscándole cada día. Hay veces que creemos que Dios no nos escucha. Busquémoslos, busquémoslos. No importa que haya un silencio. Hay un canto que a mí me encanta, que dice que cuando hay esos grandes silencios es porque Él está trabajando. Entonces, sigamos, persistamos hasta encontrarlo. Y mantengamos, eso ya te lo había yo dicho anteriormente, llevemos un registro de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque indudablemente, hermanos, los primeros que nos damos cuenta de las transformaciones que Dios va haciendo en nuestras vidas somos nosotros primero, más que ninguno otro. Hay veces que decimos, híjole, ya no soy tan rezongón como antes era. Híjole, ya no soy tan descuidado como antes era. Híjole, ahora ya leo más la Biblia que antes. Entonces, es importante que vayamos anotando en una libretita esas cosas extraordinarias que Dios va haciendo en nuestras vidas y que por nuestra propia cuenta nunca pudimos lograr. Entonces, yo te recomiendo, hermano precioso, desde hace mucho tiempo, te lo comenté y te lo vuelvo a decir, te recomiendo que mantengas un diario espiritual, donde tú vayas haciendo ahí tus anotaciones, no un diario de actividades, como la gente tiene por costumbre a veces hacer un diario y anotar ahí desde que se levanta hasta que anochece todo lo que... No, un diario espiritual, un registro, pero un registro vivo de tu caminar personal con Dios. Comparte con Dios tus desilusiones, tus celebraciones, tus confusiones y pídele sabiduría. Y deja ahí en tu diario espiritual esas peticiones. Ahí déjalas hasta que recibas respuesta. Hasta que recibas la respuesta o la dirección de Él. Ahí deja tus peticiones. Y ahí, en el momento en que tú recibas dirección de Él, de parte de Él, que recibas una respuesta, ahí anótale. Y ahí sígueles el rastro a las respuestas que Dios te dé en el momento en que lo determine. Creo que los hombres en particular necesitamos un instrumento como este tipo de diario para llevar una sensación de realidad a nuestra relación con ese Dios invisible, a ese Dios que no podemos ver, pero que lo podemos sentir. Y si llevamos un diario espiritual, ahí podremos ver la realidad de nuestro Dios. Cuando veamos las respuestas y todo ello, podremos darnos cuenta de que verdaderamente el Señor existe y que nos escucha y que nos da respuesta. Si es que tienes duda de que Dios exista o has tenido esos momentos en los cuales tú te has sentido como que Dios no te escucha o que está muy lejano, haz de tu diario espiritual y te vas a ir dando cuenta de cómo el Señor está cerca de ti y que responde tus peticiones, que Él está ahí cuando tú tienes desilusiones, el Señor está ahí. Amén. Recuerda que estas sencillas prácticas
reciben el nombre de disciplinas porque exigen esfuerzo, pero la recompensa bien las vale. Acuérdate, amado hermano, que esas circunstancias por las que pasemos, por desilusiones, por situaciones que no son tan agradables, acuérdate que también muchas veces son parte de nuestra disciplina y que van a exigir un esfuerzo para que le permitamos al Señor esa disciplina, y en la medida en que nosotros seamos, pues no sé, nos sujetemos al Señor y dejemos que Él vaya limpiando nuestras vidas y que nosotros vayamos viendo esos cambios, va a exigir un esfuerzo en ti y en mí. Eso es indudable. Te decía yo en el estudio pasado, ¿verdad? Que esa disciplina, cuando nuestros padres nos disciplinaban, pues nos dolía porque habían cosas que teníamos que arreglar, que hacer correctamente, ser obedientes. Pero cuando éramos obedientes, veíamos el resultado de nuestra obediencia. Eso mismo sucede con el Señor. El Señor nos disciplina y cuando nosotros nos cae el 20, obedecemos y hacemos lo correcto, el Señor se goza. Y entonces, después de haber hecho ese esfuerzo, entonces viene la recompensa maravillosa, viene la misericordia, el amor de Dios, sus bendiciones en nuestras vidas. El segundo principio, para abrirme paso hasta ese permanecer, necesito ampliar mi tiempo de devoción, llevándolo desde una cita matutina hasta aún mantenerme atento todo el día a su presencia. Mira lo que dice aquí, el segundo principio es bien importante. El segundo principio, para que nos abramos paso hasta llegar a ese momento del permanecer en el que tú y yo lleguemos y digamos, ahora sí ya estoy permaneciendo en el Señor porque busco su palabra, estudio, tengo tiempos con mi Señor, pongo por obra la palabra. Dice que necesitamos ampliar nuestros tiempos de devoción, esos tiempos que si a lo mejor eran 15 minutos, pues ya no nada más sean 15, sino ahora sea, no sé, media hora, o si era media hora, ampliarlo a una hora, y que según vayas teniendo hambre de Dios, vas a ir ampliando tus tiempos de devoción con Dios. Dice aquí nuestro estudio, desde una cita matutina, el levantarnos y dedicar un tiempo de oración con Dios hasta aún mantenerte atento todo el día a su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Decían los profetas, Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el día nos mantengamos en su presencia, que todo lo que hagamos sea honrando el nombre del Señor, sea si estás trabajando, si estás estudiando, si estás lavando, si estás en el mercado, lo que tú estés haciendo, que tu comportamiento, tu forma de ser sea un testimonio vivo que hable de tu permanencia delante de Dios, que hable de que eres una persona que estás en la presencia de Dios todo el tiempo y que emanan tus poros esa presencia que tienes en el Señor, esa permanencia. Son demasiados los que dejan a Dios en un estudio o junto a su silla favorita y siguen adelante con la vida. Pero las lecciones de la viña nos muestran que es posible mucho más. Un día, dice aquí nuestro estudio, dice que acerté a encontrar en una biblioteca, dice, una litografía de una viña legendaria situada en la rocosa falda de una colina. Dice, a gran altura, sobre el valle del río Rin en Alemania. Es lo que nos está narrando aquí este estudio. Y dice que esta ilustración presentaba vides que habían estado produciendo abundantes cosechas durante generaciones. Y dice que
Un grabado insertado en la ilustración presentaba una de esas vides y salía del suelo tan gruesa como la trompa de un elefante. Dice. A lo largo de toda la fila colgaban enormes racimos de uvas bajo ligera cubiertas de las hojas. Y dice aquí, ¿verdad? Nuestro estudio, aquí donde se nos narra esta pequeña ilustración, habla de que esta persona, ¿verdad? Vio en alguna ocasión una viña y que estaba en un lado, en un lugar escarpado, por así decirlo, al lado de una rocosa falda de una colina, y ahí estaba, y que estaba en gran altura, y que cerca de él estaba en el valle del río Rin, en Alemania. Y dice que esta ilustración presentaba vides que habían estado produciendo abundantes cosechas. Estaban durante generaciones daba fruto en abundancia. Y dice aquí, dice que un grabado insertado en la ilustración presentaba una de esas vides. Y salía del suelo, dice, tan gruesa como la trompa de un elefante. ¿Te acuerdas que te decía yo que al principio de nuestro estudio, que la vid es un tronco, ¿verdad? Es un tronco de donde emanan o de donde salen todas las ramificaciones, de donde viene, ¿verdad? Y de donde salen los pámpanos. Y dice aquí en nuestro estudio, dice, y dice que debemos de meditar en todo lo que hemos estudiado y aplicarlo a las circunstancias actuales. Debemos de dejar que penetre hasta el centro mismo de nuestro ser la enseñanza que estamos recibiendo, ¿verdad? Y que dice que a lo largo de toda la fila están los racimos de uva, dice, bajo la ligera cubierta de las hojas. Entonces, dice aquí en nuestro estudio que la gente se preguntaba cómo podían prosperar esas vides en un ambiente tan inhóspito, ¿verdad? La gente que veía esa litografía o veían cómo era posible que esa vida en un lugar tan escarpado, tan inhóspito, podía dar vides tan abundantes. Y dice que había un texto que acompañaba esa litografía o esa pintura que lo explicaba. Y decía ese texto que venía en esa litografía: se han podido seguir las raíces de estas plantas tan antiguas hasta el río distante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aunque estaba en un lugar escarpado, se fueron viendo que ese tronco tan grueso que estaba ahí en ese lugar tan escarpado, sus raíces eran tan, pero tan profundas que llegaban hasta donde estaba el río. No necesitaba estar cerca del río, sino que las raíces fueron extendiéndose hasta llegar donde estaba el río. Entonces, esta litografía o este ejemplo que se nos pone aquí debe de recordarnos que siempre podemos estar presentes con Dios, sin que importe lo que se agite a nuestro alrededor. Esta litografía o este ejemplo que nos está poniendo aquí en nuestro estudio debe de hacernos ver, ¿verdad? Que no importa dónde estemos, siempre debemos de estar asidos al Padre Eterno. Y no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, así estemos en el lugar más escarpado, en la situación más terrible, nuestras raíces deben de llevarnos hasta esa agua de vida que es la palabra de Dios, porque debemos estar bien establecidos en la palabra de Dios. Dios nos invita a cada uno de nosotros a estar en un contacto continuo con sus propósitos y con su poder. Dios nos invita a ti y a mí, hermano, que me escuchas, a estar en un contacto continuo con Él.
con sus propósitos y con su glorioso poder. Él quiere que permanezcamos en un continuo contacto con Él, que en todo momento tengamos ese contacto con Él, con sus propósitos. Y esos propósitos son propósitos del reino y su poder maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Él es grande y misericordioso. Había un hermano en la fe que trabajaba en una cocina y describía su práctica de la presencia de Dios. Él decía las siguientes palabras: no hago otra cosa más que permanecer en su santa presencia, y esto lo hago limitándome a estar atento y a tener el hábito de volver amorosamente los ojos hacia Él. Este hermano trabajaba en una cocina, en un lugar donde se hacían alimentos para ayudar a la gente. Era un lugar donde se le daban alimentos a personas de escasos recursos, de madres, mujeres que habían sido abandonadas por sus esposos, y que ahí en esa cocina este hermano hacía grandes cantidades de comida. Y él decía: no hago otra cosa más que permanecer en su santa presencia. Que aunque él estaba ahí en esa cocina, él permanecía en un estado continuo de comunicación con su Señor, y porque además lo que él hacía era para honrar al Padre, para ayudar a otros, para ayudar al prójimo. Y dice él: y esto lo hago limitándome a estar atento y a tener el hábito de volver amorosamente los ojos hacia Él. Que todo lo que hagamos y donde quiera que estemos, siempre volvamos nuestros ojos a Él, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de la vida. Y entonces, cuando se escuchan estas palabras, ¿verdad? Es una manera, una conversación secreta y sin palabras que ya no cesa nunca entre el alma y Dios. Y eso es cierto, hermanos. Cuando hablamos de una permanencia continua todo el día, a eso es a lo que se refiere, a que no importa dónde estemos, tengamos una comunicación con nuestro Dios, que cada cosa que suceda y acontezca en nuestro día a día, siempre tengamos una palabra de agradecimiento a Dios y volver nuestros ojos a Dios y decirle: Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque hoy salí y regresé a casa y tú me cuidaste de todo accidente. Gracias, Señor, porque tengo que comer. Que siempre volvamos nuestros rostros, que siempre haya un diálogo en nuestra alma, en nuestra mente, hacia nuestro Dios. Y podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo puede funcionar esto en la vida de una persona que vive a veces tan atareado? Sí se puede, hermanos. A veces cuando estamos yendo al mandado, ¿verdad? Podemos ahí tener un tiempo también para decirle: Señor, gracias porque multiplicaste mi dinero, Señor, pusiste una bendición en mi dinero, Señor, y pude comprar todo lo que necesitaba para la casa. Si voy a la escuela, Señor, gracias porque, Padre, abres mi entendimiento, mi inteligencia, Señor, y puedo estudiar con diligencia. En todo momento, hermanos, nada debe de servir de obstáculo para decir: ay, no, es que ando tan atareado que no tengo tiempo. No, hermanos, que en todo momento tengamos una palabra de agradecimiento para Dios, un tiempo para decir: Señor, gracias, un tiempo en el que a lo mejor en tu mente, ¿verdad? Yendo por el camión, tener una alabanza en la mente para nuestro Señor. Cuando superamos, ¿verdad?, las barreras o los problemas, también hay
Al superar ello estamos permaneciendo. Si permanecer es la clave de una abundancia ilimitada, ¿por qué entonces hay tantas personas que siempre argumentan, que tienen tantos problemas o tienen tantas cosas que hacer que no tienen tiempo para Dios? Y creo que la respuesta va más allá de la pereza y la indiferencia. A muchos nunca se les ha enseñado lo que significa permanecer. Otros tienen el obstáculo de unos conceptos erróneos dañinos, como la idea de que en realidad no le agradan a Dios. Hay dos conceptos erróneos más que impiden que las personas que desean hacer lo correcto alcancen las riquezas del permanecer. Entonces, aquí, hermanos, también estamos viendo, ¿verdad? Que hay quienes, si el permanecer es la clave de que tengamos una abundancia ilimitada, tengamos fruto en abundancia ilimitado, la pregunta que estamos haciendo aquí es, ¿verdad? ¿Por qué entonces hay tantas personas que dicen que tienen muchas cosas, que no tienen tiempo, que son tan ocupadas que no tienen tiempo para Dios? Y decimos aquí que la respuesta no es que tengan muchas cosas que hacer, sino más bien es la pereza o la indiferencia a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hemos aprendido o no nos han enseñado el verdadero significado del permanecer en el Señor. Y el permanecer, como lo hemos estado diciendo, es estar ahí de continuo, buscando de Dios, estudiando su palabra, buscando un tiempo de devoción con Dios, un tiempo apartado para tener una relación exclusivamente con Dios. Y dice que hay obstáculos también muy dañinos, ¿verdad? Que hay gente que dice, ay, no, es que yo ni busco de Dios porque creo que ni me oye, ni me escucha, y creo que ni soy tan pecador que ni me quiere ver ni oír. Esas son ideas dañinas para cada cristiano y que en realidad no es eso lo que Dios dice de nosotros. A Él le agrada que nos acerquemos a Él, pero a veces se nos hace más fácil, ¿verdad? Por nuestra indiferencia espiritual decir, ay, no, es que creo que ni le agrado a Dios. Mejor no. Es una manera de querer zafarnos de ello. Y ahí dice, hay dos conceptos erróneos que también, hay dos conceptos más que también son muy erróneos y que impiden a las personas alcanzar las riquezas espirituales, las riquezas del permanecer en Dios. Y no te estoy hablando de las riquezas materiales, hermanos, porque a veces la gente tiene sus ojos más puestos en lo material que en lo espiritual. Y déjame decirte que es más importante, mucho más importante lo espiritual que lo material, porque dice la palabra de Dios, dice el Señor, que todo podrá pasar, pero su palabra jamás. La palabra de Dios permanece para siempre. Y todo esto que vemos, todo este sistema que vemos, se va a terminar un día. Yo creo que hasta aquí nos quedamos, hasta aquí nos vamos a quedar. Y la semana que entra, primeramente Dios, si Dios nos presta vida y salud, aquí estaremos nuevamente y vamos a estudiar esos dos conceptos erróneos que la gente tiende a poner como pretexto del por qué no se acerca a Dios, o el cristiano deja de acercarse a Dios por estos conceptos erróneos. La próxima semana los vamos a ver y pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos estás enseñando, Señor, con bases bíblicas, con un fundamento en tu palabra, Señor, que tú quieres que permanezcamos en ti, Señor. La única manera de permanecer en ti, Señor,
es buscar tu presencia, Señor, buscar tiempo, Señor, de intimidad contigo, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, porque ahí te conoceremos cada vez más, Señor. Conoceremos cuál es la voluntad tuya hacia nosotros, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que este estudio, Señor, quede bien establecido en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, porque no se trata solamente, Señor, de leer tu palabra, Señor, de asistir a la iglesia, Padre, pero si no hay permanencia, Señor, de nada sirve todo lo demás. Necesitamos, Padre de la gloria, sí, Señor, buscar tu presencia, buscar tiempos contigo, escudriñar tu palabra, Señor, y solamente así, Señor, podemos tener permanencia en ti, Señor, porque estaremos recibiendo, Señor, esa vida, Señor, a través de tu palabra que es viva, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y que penetra hasta lo más profundo, Señor, y que divide, Señor, el alma y el espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio. Te agradezco, Señor, por esta estación de radio, Señor, Radio Jaí 104.3 FM, Señor, la cual, Señor, tú has puesto en manos, Señor, de nuestro hermano Héctor Islas y su esposa Gisela. Bendícelos, Señor, que ellos, Señor, reciban sabiduría de parte tuya, Padre, para seguir administrando, Señor, de manera correcta, de manera sabia, Señor, esta estación, para que el evangelio, Señor, sea expandido, Señor, para que llegue, Señor, a lugares lejanos, Señor, y te conozcan, Señor, y sean rescatadas vidas, Señor, de las garras del enemigo, Padre. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, incluyéndome yo, Padre, que participamos en esta estación de radio, Señor, para hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, cada día, Señor, busquemos la llenura de Él, Padre, para que hablemos tu palabra como está escrita. Gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de mi pastor, Señor, a Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendíceles, guárdales en el hueco de tu mano, Señor Santo. Y sé tú, Señor, sanando sus cuerpos, Señor, y toda dolencia, Señor, en tu nombre, Padre de la gloria, que sea quitado. Padre, yo te pido que ellos, Señor, sigan siendo sensibles a tu voz, Señor, escuchando tu voz y siguiendo tus instrucciones, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos que escucharon, Señor, este estudio. Yo te pido, Padre, que tú les bendigas, Señor, que tu palabra, Señor, quede establecida en sus corazones, en sus mentes, y que pongamos por obra tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana y como cada lunes te invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1 en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. Mientras tanto, te envío un abrazo fuerte, fuerte, con mucho cariño y con mucho respeto. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga y los guarde. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.